las cosas, cuándo provienen las cosas del error. Cada vez que nosotros guardamos la palabra de verdad, vamos a vivir en libertad. Así es que hoy vamos a leer el capítulo 40, el versículo 46 que nos dice, estas son las instrucciones con respecto a los animales terrestres, las aves, los seres marinos y los animales que corren por el suelo. Esto nos lleva a recordar que el Padre nos dio dominio sobre todo esto y nosotros debemos de identificar en dónde estamos parados, en dónde el Padre nos ha dado la bendición para sobre eso estar nosotros, porque tenemos dominio, mis amados, tenemos dominio y autoridad y el Padre nos dijo sobre esto para que tú estés guardado y tengas esa autoridad y ese dominio que yo te he entregado, entonces tú serás cauteloso y recibe estas instrucciones, porque el Padre nos bendijo con las siguientes palabras y nosotros debemos de saber y entender. Y nos bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Y aquí está la palabra de verdad. Reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Y aquí el Padre nos dice que tenemos dominio, pero que hay instrucciones con respecto a los animales terrestres, las aves y los seres marinos y los animales que corren por el suelo. Si nosotros leemos la palabra con el estudio profundo, sabremos que por eso hay instrucción, porque hay dominio, porque nosotros reinamos sobre todos los animales. Y aquí nos dice, gobiernen la tierra. Mis amados, es importante saber que la obediencia traerá el establecimiento de la verdad en nuestra vida y seremos resguardados en la verdad. El Padre nos da instrucciones para enseñarnos como hijos y en aquel entonces les hablaba a los israelitas y les decía los hábitos de la abstención, de lo que no debían de comer y cómo deberían de guardarse, tomar el gobierno de de nuestros apetitos o de los apetitos de los hijos, que no comiéramos de cualquier cosa, que no comamos cualquier alimento que se nos presente enfrente, pero en muchos casos podemos encontrar que a través de los alimentos, a través de comer, se abrirán los ojos del entendimiento, pero también se podrán cerrar. Así es que nosotros debemos de abrir nuestro espíritu a través de nuestros oídos y de nuestros ojos para asegurar que la salud de la nación de Dios está resguardada, porque había y hay alimentos prohibidos, y eso era por lo general alimentos que merodeaban en la basura y que se alimentaban de los animales muertos. Había animales que eh, eran muertos y los utilizaban como alimento. Y eso traía una distracción o un entendimiento menor de lo que el Padre estaba hablando. Y nos sigue diciendo en Levítico, en el versículo 47, en el capítulo 11, versículo 47. Mediten estas instrucciones. Mediante estas instrucciones, perdón, sabrás lo que es impuro y lo que es puro, y también los animales que puedes comer y los que no puedes comer. El Padre nos dotó de grandes dones y talentos, pero sobre todo nos dotó de voluntad. Para nosotros saber decir esto no, porque contamina. Contamina y de la purificación viene la contaminación. Y el Padre ha querido que nosotros estemos resguardados en su verdad. ¿Y cómo estaremos resguardados? Siguiendo las instrucciones, en obediencia, siguiendo lo que el Padre nos instruye a hacer. En estos tiempos hay tanto engaño. Hay tanto alimento que se utiliza para ir en contra de los hijos, para ir en contra de la bendición que el Padre ha puesto en nosotros. Recordemos a Daniel. Él dejó de comer
la comida que comía el rey. ¿Por qué? Porque eran alimentos que habían sido, o animales que habían sido ofrecidos a dioses paganos. Eran alimentos impuros y él, como un instrumento del Padre, se guardó. Así el Padre hoy nos está guardando y nos está dando instrucciones para que nosotros seamos entendidos y sepamos que hay sacrificios, hay animales que no bendicen, hay actitudes, hay alimento, hay intenciones del corazón buenas y malas, pero sobre todo, enfoquémonos en las instrucciones. Hay instrucción para una vida plena, para una vida llena de bendición, para evitar asociaciones con las tinieblas, para evitar asociaciones con la mesa incorrecta. Ahora bien, Pablo nos habla de los alimentos también, de la purificación que el Padre nos ha dado a nosotros, de la redención que nos ha dado. Sin embargo, esto lo podemos entender mayormente a través de la obediencia y a las instrucciones. El Padre quiere guardarnos en santidad para Él. Ciertamente nos ha purificado con la sangre del Cordero. Ciertamente somos resguardados en su verdad. Pero también hay alimentos que no edifican nuestro cuerpo y mucho menos a nuestro espíritu. Así es que, amados del Padre, guardemos las instrucciones que el Padre nos da, conscientes de que hemos sido purificados, de que hemos sido ya limpiados, pero también de guardarnos de aquello que no edifica, de guardar las instrucciones, de guardarnos para el Padre, para que seamos esa ofrenda como olor fragante delante de Él. Hoy nos gozamos porque el Espíritu de Dios, el Ruach HaKodesh, nos guía a la verdad. Nos guía a saber qué hacer y qué no hacer. Qué edifica nuestro espíritu y qué quiere venir a distraerlo y a confundirlo. ¿Qué pensamientos debemos de tener y hacia dónde enfocarnos? Para estos tiempos nos guardaremos y seremos instrumentos en las manos de nuestro Padre, como hijos, entendidos, sabiendo que la desobediencia vino a través de un alimento, sabiendo que la desobediencia vino a través de el comer lo que el Padre instruyó no comer. Y entonces se dio paso al conocimiento del bien y del mal. Amados del Padre, que seamos esos hijos obedientes, con discernimiento de obedecer lo que nos va a guardar, lo que nos va a edificar, y que no seamos engañados como fue engañada Eva, a través de un alimento impuro, a través de un alimento que los llevó a muerte espiritual. Cuán poderoso es escuchar la voz de nuestro Creador para ser guardados y preservados en todo tiempo. Cuando decimos no pasa nada, pasa mucho si va en contra de la palabra del Padre, en contra de su instrucción. No seamos
aquellos que creemos que todo es fácil, que todo es sencillo. Ciertamente ya se hizo todo en el madero. Pero si el Padre da instrucciones, escuchemos para obedecer. Así como en el huerto de Edén dio instrucciones. Y estas instrucciones fueron violentadas y se permitió la entrada de la iniquidad a la humanidad. Y ese primer Adán transgredió la ley divina, pero Yeshua la cumplió completamente y nos ha purificado. Yeshua cumplió cada uno de estos mandatos y ahora nosotros nos sometemos a la verdad que es a través de Yeshua. Él ha purificado aún los alimentos. Seamos sensatos y obedientes. Que el Padre nos dé sabiduría y nos ensanche aún más el entendimiento para saber la palabra de verdad y obedecerla. Que el Padre nos dé aún más sabiduría para vivir en su perfecta voluntad. Que el Padre te bendiga, amado del Padre. Que el Padre te guarde y te dé sabiduría. Y que todo lo que hagamos sea para darle gloria, honra y alabanza. Bendiciones, amados hijos del Dios Todopoderoso. Bendiciones.